Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el vicegobernador de la provincia, el contador Carlos Aquín. Pero antes quería reflexionar sobre lo que pasó anoche en la legislatura. Finalmente se aprobó la ley para la transformación del Ingenio La Esperanza. Pero frente a esto se blanquean otras cosas que me parece a mí son importantes de plantear. Ayer quedó confirmado que el kirchnerismo jujeño, es decir, el Frente para la Victoria, cuyas cabezas visibles son los diputados Hinojo y Rivarola, son los líderes fariseos de la política jujeña. Y digo esto porque son hipócritas que fingen una moral que no tienen. Y tengo algunos ejemplos de lo que pasó en el recinto. El diputado, por ejemplo, Cardoso, en una actitud, diría yo, de manipulación de la preocupación lógica de los trabajadores del Ingenio de la Esperanza, que han sido víctimas durante todos estos años del robo, el saqueo propinado por el felnerismo al ingenio, dijo Cardoso que al proyecto le faltaba consenso, que le faltaba diálogo, como si ellos cuando fueron gobierno lo hubieran promovido el diálogo, transformaron la legislatura en una escribanía de gobierno. Y además no hay tiempo, porque el Ingenio de la Esperanza tiene que empezar a funcionar. Ahora, como la plata la pone la gente, la pone usted, ellos no se hacen ningún problema. Digo que son fariseos de la política porque sorprende, por ejemplo, que el diputado Esquivel, que también hizo algunas apreciaciones ayer respecto de que hay que ponerse del lado de los trabajadores, cuando su jefa está presa por haberse quedado con millones aportados por argentinos trabajadores humildes para que la gente tenga casa. Digo que son fariseos de la política porque el propio Rubén Rivarola dijo que no van a acompañar ningún proyecto que tenga como variable de ajuste a los trabajadores, cuando él viene de un gobierno que dejó 50% de pobres en la provincia de Jujuy, que dejó miles de trabajadores precarizados, humillados, en un estado que es inviable. Digo, los fariseos de la política siempre quieren una moneda de cambio, pero ya no hay más figuritas para intercambiar. Lamentablemente pasaron cosas, ¿sí? Se les concedió la Defensoría del Pueblo, un puesto en la Fiscalía Anticorrupción, que era su cepo y que no sé qué más. Se acabaron las figuritas. Entonces, ahora cuando se acabaron las figuritas viene la traición. Y fue lo que pasó ayer, efectivamente. Rivarola hablando en defensa de los trabajadores cuando ha cobrado servicios en el Ingenio La Esperanza que no ha prestado, como la limpieza de los canales del establecimiento, millones, hablando en defensa de los trabajadores. Realmente es una vergüenza. Y es una vergüenza además incomprensible que los trabajadores del Ingenio que fueron autorizados a pasar al recinto para presenciar la sesión, aplaudieran a los que se robaron en sus narices el futuro. Esto es una cosa que no se entiende. Fellner e Insausti deberían explicarle a la justicia dónde fueron a parar los millones que llegaron para el saneamiento del establecimiento.
Una vergüenza. Después de lo de anoche, espero que el gobernador tome nota de lo que pasó. Porque, ¿sabe qué? Estos señores confunden los acuerdos políticos con los acuerdos espurios. Lo único que les interesa, es decir, porque así son sus genes, son los cargos y la impunidad. Entonces, el gobernador Morales, ahora entiendo por qué quiere llegar al déficit cero en la provincia de Jujuy, para no depender de nadie y poder encarar la transformación con tranquilidad, ordenar las cuentas públicas por un lado y la modernización del Estado, que es lo que los jujeños están esperando. En un minuto converso con el vicegobernador Carlos Aquín. Gracias, señor director, muy amable. Está el vicegobernador con nosotros. ¿Cómo le va, contador? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, hubo muchas chicanas ayer en la sesión. ¿Cómo lo vio Sí, usted? sí. La verdad que con una ley de tamaña importancia como la que se debatía ayer, un poco la decisión fue permitir la expresión de todos aquellos que quisieran hablar, pidiendo inclusive a algunos jefes de bloque que no avancen con alguna moción de preferencia en cuanto a adelantar votaciones y demás, haciendo los cierres con cada uno de los jefes de bloque, es decir, permitiendo todas las expresiones referidas a un tema tan importante. Y la verdad que a mí a veces me resulta difícil, porque yo no puedo contestar y tengo que escuchar cosas que realmente sobrepasan la paciencia, sobrepasan el no entender cómo puede ver algunos que todavía se manifiestan de la forma que se manifiestan. Pareciera ser que quienes integran hoy la oposición aparecieron el 10 de diciembre en la escena política de Jujuy y que todo el pasado se borró detrás de perder las elecciones. Entonces cuando uno los escucha inclusive hablar de transparencia, de control, los escucha hablar de proyectos, de echar culpas a una gestión nueva sobre cosas que ellos no pudieron hacer en 17 años. Entonces es como que entiende, uno llega a entender el por qué estamos como estamos en Jujuy. Porque ayer escucharlos hablar como si fueran los dueños de las 20 verdades peronistas, en una defensa de vida o muerte, sobre una mentira que le trataban de hacer creer a los trabajadores de La Esperanza, que ellos eran los abanderados de la justicia social. Entonces uno mira para atrás y dice, pero yo estaré tan confundido, o esta parte de la historia no pasó. No generaron un puesto de trabajo genuino en la provincia. Montaron un esquema de sostenimiento del poder a partir de poner en estado de dependencia a los jujeños, en la indignidad. Al no generar empleo, abarrotaron la administración pública y como había que contener a quienes se incorporaban a la fuerza del trabajo en forma natural por una cuestión de edad, habilitaron una asistencia pública enorme, que a la clara muestra de que en Jujuy no se generó trabajo y por eso estamos como estamos. Y hoy salen a hablar como una expresión pura, limpia, en defensa de los trabajadores, de los miles y miles de trabajadores de esta administración pública a los que los dejaron con contrato basura de 10, de 15, de 8, de 7, de 2, de 3 años. Entonces esas cosas a uno lo superan realmente por ahí. Pero bueno, se entiende, entonces repito, el por qué Jujuy está como está. Por qué pasamos los años que pasamos
y por qué llegamos al hastío, al cansancio de la gente que les dio la espalda. Ayer hubo una utilización dañina, diría yo, grave, de gente preocupada por su futuro, de gente a la que se la sometió durante muchísimos años a ser utilizada para poder hacerse de fondos, para que tanta plata que se movió en ese ingenio vaya a saber dónde está. Se utilizó a los trabajadores. Yo recorrí el ingenio. Hicimos un anuncio con el gobernador, con Gerardo Morales, de que íbamos a ir un día a recorrer el ingenio. Y cuando llegué dije, pero pucha, si vos sabes que alguien va a visitar tu casa, por lo menos se te tiene que ocurrir pasar la escoba en la puerta. La dejadez, el abandono, el estado deprimente de una fábrica semejante en donde parecía el monumento al óxido, a paredes tapizadas de telas arañas de años que ni siquiera se les ocurría pasarle un dedo, a una cosa que realmente dije, esto no funciona más. Es inviable. Llegamos a un playón donde había 150 trabajadores del Ingenio de la Esperanza. Y le preguntamos, bueno, ¿qué hacen ustedes? Nada. ¿Cómo nada? Nada. Pero no trabajan, no, venimos a cumplir horario. Pero escúcheme, no, estamos, inclusive algunos me manifestaban ya un estado de depresión, de desesperación, de estar y no hacer nada. ¿Pero por qué no hacen nada? ¿Y por qué no tenemos nada para hacer? Nosotros somos de talleres, del taller. Y miren, y se veía así la cantidad de chatarra, de máquinas viejas. Creo que había un camión del año 60, esos trucks, no sé qué, que era el único que andaba. Ahora, frente a este panorama, digo, los inversores, era un milagro que los inversores estén interesados por el tema. No, digo, pero lo que pasa es que ayer también hablaban como diciendo que nosotros tenemos oculto un inversor. Sí. Y queremos saber quién es el inversor, qué quiere hacer con el ingenio. No hay nadie que se interese todavía por el ingenio. Todavía no. Y hoy no puede haber, yo no encuentro a alguien, no sé, salvo que traiga plata de algún lado en donde quiere blanquearla o viene de algún circuito ilegal. Porque cualquier empresario que visualiza cómo está eso, y no se puede hacer cargo. Digamos, entonces hay que sanear esto. Sanearlo. Claro, ¿y qué es lo que pasa? Pareciera ser que estamos tan acostumbrados los jujeños a que nos mientan, que no creen cuando le decimos la verdad. Y ayer le dijimos la verdad. Y cuando yo hablé en algún momento con el gobernador, con Gerardo Morales, y dije, che Gerardo, fíjate vos que el artículo 6º es quizás el artículo que más problemas van a tener en votar. ¿Por qué no lo...? Me dijo, no, Carlos, tiene que ser así, porque yo quiero que todo el mundo sepa qué es lo que vamos a hacer. Y quiero que los diputados voten conscientes de las cosas que hay que hacer en el ingenio. Y me convenció, le dije, tenés razón, Gerardo, esto es lo que tenemos que hacer, mostrar la verdad, poner las cartas sobre la mesa. Digamos que primero hay que sanearlo, ordenarlo jurídicamente. Es todo un proceso. Sí. El advenimiento significa, primero, que se tiene que trabajar para que el Estado Nacional no ceda los créditos que tiene sobre la deuda que el ingenio tiene con el Estado Nacional. Luego habrá que ir sobre los acreedores privados que existen y que tienen hasta hipotecadas las tierras. Y hay que cancelar eso en un esquema en donde el Estado provincial se quede con el paquete accionario de la Esperanza Sociedad Anónima. Hay que trabajar con el juez de la quiebra, hay que trabajar con la justicia, que es la que está llevando adelante todo el proceso. Es decir, que es un tema que todavía hay que trabajarlo. Después de eso, habrá que ver cómo se van acomodando las cosas en el ingenio, cómo se va emprolijando, para que aparezcan los interesados que tendrán que presentarse una licitación. Y tendrán que recién venir los que estén interesados a decir qué es lo que cada uno puede o quiere hacer con el ingenio.
este invento para embarrar la cancha, de tratar de engañar a los trabajadores, sí, porque hay un interesado que lo tienen oculto, porque están haciendo un negocio. Nosotros no hacemos lo que hacían ellos, están equivocados. Ellos piensan como ellos actuaban, en la oscuridad, en la sombra, en la trampa permanente. Nosotros vamos con las cartas sobre la mesa, diciendo la verdad y tratando de que la gente entienda las cosas como tienen que ser. ¿Usted siente la extorsión de los 2/3? Sí, como resorte para apretar, para sacar cosas. Bueno, es el estilo. Es el estilo. No creo que lo hayan cambiado. Ahora, ¿cómo se contrarresta esto, por ejemplo? Y se contrarresta haciendo las cosas como las estamos haciendo, de cara a la sociedad, con transparencia, con honestidad. Y sobre todas las cosas, en algo que en el caso del ingenio lo vamos a tener que hacer, que es desentrañar qué es lo que pasó en el ingenio. Claro, porque digo, claro, es cierto, ustedes tienen que poner ahora, ¿cuánto? ¿600 millones de pesos? Y no se sabe, porque a mí me dicen fíjate, hay que determinar un monto. Bueno, está bien. Puede saber, pero que hay que poner plata. Hay que poner plata. Hay que poner plata. Ahora, ¿y la plata que se puso, a dónde está? Digo, me parece que Fellner tiene que responder. ¿Sabe, Alejandro, que es lo único que no pude encontrar en todo el ingenio? ¿Qué? Una bolsa de azúcar. Claro. No había. Se la llevaron, no había azúcar, no hay alcohol, no hay nada, está vaciado el ingenio ese. Es decir, ellos dicen, podemos recaudar 550 millones de pesos. Bueno, es lo que deben haber recaudado con la cosecha anterior. Perfecto. Sí. No están los 550 millones. No está el azúcar. No hay nada. Hoy no hay nada en el ingenio. Solo deudas, abandono, máquinas viejas, una estructura obsoleta. No tienen un norte, no tienen una conducción que haga pensar que una empresa se fije objetivos hacia el futuro. No hay nada. Esta es la realidad y el camino en esta situación es la liquidación del ingenio, que es lo que nosotros no queremos, porque ahí sí vamos a estar en problemas, no solo los trabajadores, sino todos los jujeños, porque este es un polo que nos permite a nosotros no solo darle trabajo a 1.300 o 1.350 trabajadores, sino que a partir de ese polo, de ese centro industrial, agrícola, se genera una serie de actividad. Trabaja el herrero, trabaja el metalúrgico, trabaja el que vende cable, el que vende tornillo, el que vende clavo, el remisero, el que vende sándwiches milanesa. Todo se arma, todo un esquema de actividad económica. Indirecta. Y sí, claro. Entonces, si esto va a camino de la liquidación, se muere. Contador, lo saco un minuto del tema. El caso Echegaray. Si Echegaray se va de la Auditoría General de la Nación, el peronismo tiene que poner a un hombre ahí. Seguramente sí. Porque... ¿Fellner está haciendo lobby para ocupar ese lugar? ¿Usted habló con Gioja? Mire, yo la verdad que no me identifico. Muchos me dicen, no lo tenés que decir porque puede costarte que te intervengan. Si el decir lo que pienso y lo que siento significa que me van a intervenir el partido, que lo intervengan. Pero yo no me siento representado como peronista en esa conducción nacional. Yo vengo sosteniendo de que nosotros estamos en un pensamiento de un peronismo distinto, no de este peronismo de ayer, en donde tratamos de que nuestra forma de actuar esté directamente relacionada con los valores, con la honestidad, con la vocación de servicio, con el entendimiento de que debemos vivir en una sociedad en la que debemos respetarnos unos a otros, en donde debemos desterrar, como dice nuestro conductor del espacio, Sergio Massa, la corrupción. ¿Qué tiene para decir sobre el tema de la justicia? En el caso... Con todo lo que ha pasado, con lo que ha pasado y con lo que está pasando hoy en la provincia de Jujuy. Sí, pero termino el concepto. Sí, entonces, esa conducción no me permite a mí visualizar que esté sentado ahí Eduardo Fellner. Porque si se lo mira desde lo estrictamente político, ¿cuál es el mérito?
Como presidente del PJ Nacional perdió el gobierno nacional. Así es. Como presidente y gobernador de la provincia de Jujuy perdió. Entonces, ¿cuál es la representatividad que le permite a él estar sentado en una mesa de conducción nacional? Y además la situación potencial judicial. Pero además, ¿no es cierto?, judicial, con la responsabilidad del escándalo que se produce en la provincia de Jujuy a partir de la corrupción que se está demostrando día a día en los estrados judiciales. De lo cual yo insisto, Sí. hay responsabilidad de la nación, hay responsabilidad de la provincia, hay responsabilidad de los municipios y hay responsabilidad de la organización social. Hasta acá vamos viendo la responsabilidad de la organización social y de algunos funcionarios de tercera o cuarta del gobierno provincial. A mí me gustaría, como jujeño, y más que como político, como vicegobernador, como funcionario, que me muestren toda la película y que podamos saber si tiene responsabilidad el gobernador, si tiene responsabilidad el jefe de gabinete, si tiene responsabilidad los ministros o quienes sean. Porque si no se empieza a rendir cuentas, como tendría que haber sido siempre, nosotros no vamos a arrancar nunca como sociedad. Y eso después tirarlo a la nación también, porque si venían fondos a Jujuy, venían de la nación. Si yo un día le doy fondos a Alejandro Collar, a mí Alejandro Collar me lo va a tener que rendir. Y si no lo supo administrar bien, me va a tener que rendir cuenta. Ahora, ahora, ¿por qué todo pareciera ser que es más ágil en el caso de la organización social y es tan difícil y complicado para pedirle explicaciones a la política? No creo que yo estoy convencido que entramos en un tiempo en que la justicia está funcionando en Jujuy. Sí. Quiero darle la derecha. Sé que no es una causa sencilla porque todos podemos decir, mira, me parece que aquel robó, mira, porque tiene una camioneta, porque tiene la casa, porque tenía un cargo. Bueno, eso es lo que uno puede pensar o que la gente puede visualizar. Pero hay que tener las pruebas, hay que tener los papeles, hay que nutrirse de una investigación, de la información que permita saber si tiene la camioneta, la casa o lo que hizo. Y creo que ese es el procedimiento serio que está llevando adelante la justicia de investigación, de recabar pruebas, de ver, ¿no es cierto?, de citar a testigos, a imputados, y espero que en un corto tiempo podamos desentrañar todo esto y que se haga cargo con la responsabilidad de que a cada uno le cabe. Así que yo creo que la justicia está trabajando. No tenemos, y por mi parte, como el gobernador y como todo lo que sobramos parte de los otros poderes, no nos entrometemos en la justicia. No es esto que yo me vengo a sentar a la mesa o a hacer como se hacía antes. Yo manejo la justicia. Y si vos no haces esto, te meto un carpetazo. Y como se hacía normalmente, que se metían denuncias penales que después se paraban. Y la tengo dormida. Y cuando vos querés hacer algo que a mí no me gusta, te agilizo la causa judicial, muchas veces inventada. Entonces, bueno, creo que se terminó. Nosotros no tenemos, por lo menos yo no tengo ningún tipo de cuestión o de relación en que pueda mover o no mover una causa o hacer algo con la justicia. La justicia en Jujuy es independiente y está funcionando como tiene que funcionar. Espero que pronto podamos tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de desentrañar todo esto que ha pasado en la provincia a partir de la actuación de la justicia independiente. Vicegobernador, gracias por venir. No, por favor, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, muy amable. El vicegobernador Carlos Aquín con nosotros. Que tenga un gran fin de semana. Ya viene Palpalá hoy. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.